astronautas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis y bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Rito Espiral. En este caso, en esta hermosísima sección llamada Pensar la Astrología, en donde, como ustedes saben, le damos la vuelta a la tuerca, al tornillo y al torniquete, ¿no es cierto?, de cuestiones que tienen que ver con la astrología y que nos interesan a todas, a todos, a todis, a todes y a todos y a todes, y ya los dije todos. Nos interesan, ¿no? Nos interesan estas cuestiones para entender mejor a la astrología como lenguaje. Son estas dudas que uno si busca, ¿no es cierto?, sobre la astrología en Google, ve que un montón de personas como se preguntan sobre estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está Rito Espiral aportando su parte, obviamente, como también tantos otros colegas aportan la propia, ¿no?, para abordar estas preguntas existenciales sobre la astrología que tiene el ser humano, ¿verdad? El ser humano. Entonces vamos a empezar con este tema del video del día de hoy, que sería algo así como qué puedo encontrar en una carta natal, cómo hacerme mi carta natal, qué es una carta natal, qué puedo encontrar, ya lo dije, y bueno, estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero antes que nada, por favor, les paso este clip y háganle caso. Escúchame Roberto, escúchame Mirta lo que te digo, préstame mucha atención. Dale al botón de suscribir, dale a la campanita, dale a la manito arriba, la manito abajo, para izquierda, para derecha, la que encuentres primero, no importa, vos dale. Comenta acá abajo el video qué te parece después de que lo veas, porque eso hace que la red social se lo muestre cada vez a más personas y la palabra de Rito pueda ser compartida con cada vez más personas. Entonces ahí apóyame en YouTube. Y ahora, recién ahora, seguimos con el video. Bueno, es como dice el clip, ¿no es cierto? Es como bien dice el clip, ¿no es cierto?, que le demos al botón de suscribirse, a la campanuli, al dedito arriba o el dedito abajo, para la izquierda, para la derecha, todas esas cositas la encuentran acá abajo del video, le doy clic a todo, porque eso, ¿qué pasa? Eso ayuda un montón a cualquier proyecto autogestivo que está como desde este otro lado de la pantalla, compartiéndoles lo que les nace, ¿no es cierto?, del corazón, de las tripas, del alma, del páncreas, de todos los lugares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes para apoyar todo eso que de alguna forma reciben? El botón de suscribir, la campanuli, si quieren dejar un comentario acá abajo del video, yo se los agradecería de mil amores, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿por qué es importante? Porque los algoritmos de YouTube dicen, mirá este video que le dieron como a la campanuli, le comentaron, qué sé yo, debe ser una cosa piola, debe ser una cosa que está buena, ¿no es cierto? Entonces se lo vamos a compartir a más personas que le gusten la astrología, ¿no es cierto? Se lo compartimos, se lo ponemos ahí en el inicio, ¿no?, de la red para que lo vean, ¿no es cierto? Entonces así la palabra de Rito puede como expandirse aún más, ¿verdad? Bueno, entonces eso. Vamos al tema de hoy, que sería esto como de abordar el concepto de carta natal y qué es y para qué sirve, qué puedo encontrar ahí y qué no. Y qué no también va a ser importante. La pregunta ¿qué no puedo encontrar en una carta natal? Va a ser importante. Recuerden siempre que esta es mi visión como astróloga, y otros colegas por ahí lo plantean desde otro lugar y está bien. Mi intención acá no es como disentir, digamos, sino aportar y enriquecer, ¿no? Al contrario, no es restar, sino sumar, ¿no? Y en este sumar perspectivas, sumar modos de ver, sumar, ¿no? En este sumar, la visión sobre la astrología puede enriquecerse, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar. Bueno, primero quiero contarles qué es una carta natal, ¿no? Que todo el mundo como, no, porque me dice mi carta natal con tal astrólogo, con tal astróloga, no, porque mi carta natal dice que tal cosa. Bueno, ¿qué es la carta natal, no? La carta natal es como si fuera una foto instantánea, como con una Polaroid, ¿no? Una foto instantánea del cielo en el momento exacto del nacimiento de alguien o de algo, ¿no? Y visto ese cielo desde el lugar exacto en donde ese alguien o algo nació. O sea, por ejemplo, mi carta natal es como una foto instantánea del cielo, en donde estaba cada planeta, cada asteroide, y qué sé yo, cómo estaban ubicados, ¿no es cierto?, dentro de esta danza que todo el tiempo se está moviendo, donde estaban ubicados, es una foto instantánea del cielo en el momento en que yo nací y visto desde el lugar exacto del mundo en el que yo nací.
Porque si en ese exacto momento en el que yo nací sacábamos como una foto instantánea del cielo, pero en la China, obviamente el cielo se vería con algunas modificaciones, porque lo estamos viendo desde otro lugar. Pues no, o sea, no solamente en el momento exacto en el que ese alguien o algo nació, sino también el cielo visto desde ese lugar exacto en el que ese alguien o algo nació, ¿no es cierto? Y se ve cómo estaban los planetas, como les digo, en qué posiciones, dialogando cuál con cuál y qué sé yo, ¿no es cierto? Es como si viéramos una obra de teatro y si se pudiera, ¿no? En un momento de la obra, en un momento X, no importa, cualquiera, yo agarro una cámara y saco una foto. Entonces, de todo ese movimiento que se dio de los actores por el escenario, que en esta escena estuvieron allá, y en esta otra escena este actor que estaba allá ahora no está en la escena, y está otro, y están de este otro lado, en todo ese movimiento que se da desde que empieza la obra de teatro hasta que termina, ¿no es cierto? Yo saqué una foto en un momento X, ¿no? Y visto desde mi butaca, ¿no? Si estaba sentado en otra butaca se veía distinto. Entonces, eso más o menos es una carta natal. Y cuando digo que la carta natal expresa el cielo del nacimiento de alguien o algo, es porque también se pueden sacar cartas natales, por ejemplo, de países o de cualquier cosa que nosotros quisiéramos, por ejemplo, no sé, de relaciones. Si quisiéramos hacerlo, también podríamos hacerlo. Ahí habría que ver qué hito tomamos en cuenta como para simbolizar el nacimiento de, en este ejemplo, una relación. Por ejemplo, en los países se suele utilizar mucho la fecha de la declaración de la independencia de los países, por ejemplo, ¿no? Entonces ese momento en el tiempo, y obviamente la ubicación es el mismo país, ¿no? Ese momento y esa ubicación se suelen tener en cuenta para calcular la carta natal de un país. Entonces no es solamente el nacimiento de alguien, sino que también puede ser el nacimiento de algo, ¿no? Entonces en una relación. ¿Y cuál sería el hito? No sé, ¿se acuerdan cuando se dieron el primer beso? ¿O se acuerdan la primera vez que se dijeron te amo? ¿O se acuerdan, no sé, el hito que no sé, que ustedes quieran? Pero digo, lo que estoy diciendo es que si quisiéramos podríamos calcularlo. Porque en realidad podemos calcular la posición planetaria del cielo, en el cielo de cualquier momento y visto desde cualquier lugar. Entonces, si quisiéramos concordar un hito clave que marque el nacimiento de algo, sea lo que sea, podríamos hacerlo tranquilamente, ¿no? Pero en definitiva una carta natal es eso, ¿no? Es un gráfico que expresa la disposición planetaria en un exacto momento y en un exacto lugar. Y ese exacto momento se corresponde con el nacimiento, literal o entre comillas, literal o simbólico, de alguien o algo, ¿no? Listo, respondimos la primera pregunta, ¿qué es una carta natal? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en una carta natal? Y ahí va a estar implícita la pregunta, ¿y qué es lo que no podemos encontrar? Y acá me parece que estamos como en el meollo de la cuestión, o sea, estamos en el momento álgido, en el momento clave de este video, ¿no es cierto? Porque más allá de lo que es una carta natal, a mí lo que me interesa es que puedan comprender ¿por qué uno se podría llegar a hacer una carta natal? ¿Cuál es el motivo de hacerse una carta natal? ¿Qué es lo que puedo encontrar y qué es lo que no? ¿No? O sea, con qué intención ir a buscar información en la carta natal de uno, por ejemplo, ¿no? De una, de uno, de une, de uni, el sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en esa carta natal? Podemos encontrar una historia. Ahí está. Podemos encontrar una historia contada a nivel un poco críptico, ¿no? Porque si alguna vez han visto alguna carta natal, sin saber mucho de astrología, verán que parece chino básico, ¿no es cierto? Parece chino básico y entonces es un lenguaje críptico que hay que aprenderlo para poder decodificarlo, como todo lenguaje, eso no tiene ninguna diferencia con cualquier otro idioma o lenguaje que se les ocurra, ¿no es cierto? Pero ese gráfico, ¿no? Que está contado en ese lenguaje, que si no lo conocemos puede llegar a ser un poco críptico, está contando una historia. ¿Está contando la historia de quién? De eso o de ese sujeto o de esa cosa que nació, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos como la primera gran pregunta muy válida. Entonces, si mi carta natal cuenta mi historia, ¿eso quiere decir que mi historia ya está escrita? No, no quiere decir eso, porque la historia que se cuenta es una historia potencial, potencial. Para que me entiendan lo que les quiero decir, yo siempre pongo este ejemplo que me parece como bastante claro. Es como cuando uno juega a los videojuegos.
Es como cuando uno juega a los videojuegos, ¿no es cierto? Y uno empieza el juego. Entonces, ¿qué dice en la pantalla? La barra de energía está al 60%. Tenemos estas armas y esta otra arma, y esta otra no, pero la podemos conseguir en el camino si la intercambiamos por tal o cual cosa, si hacemos tal o cual otra, si pasamos tal o cual prueba, y todo esto. Con lo que contamos al principio. Después la barra de energía, si yo malgasto mi energía, pues voy a perder en el juego muy rápido. Si yo la gestiono mejor, me va a durar más. Si yo hago ciertos tasks, ¿no? Como ciertas pruebitas, quizás pueda como ganar energía, y pueda tener más. Después yo con eso, con esa historia que está siendo contada en la carta natal, haré lo mejor que pueda, ¿no? Haré lo mejor que pueda. Pero qué bueno es conocer aquello con lo cual contamos para iniciar el juego, ¿no? Porque esos son nuestros recursos. Son nuestros recursos, o sea, nuestros aliados, y también en la carta se cuenta de los monstruitos con los cuales nos vamos a encontrar en el camino. Y entonces qué bueno saber que de antemano que yo me voy a encontrar con el monstruito tal, ¿no es cierto? Porque si yo lo sé de antemano, al encuentro con el monstruito tal, puedo gestionar ese encuentro de una mejor manera como para salir lo más bien parado posible, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que podemos encontrar en una carta natal, ese principio del juego, digamos, que es fundamental porque desde ahí arrancamos. Si no sabemos con lo que arrancamos, no sabemos qué es lo que tenemos que gestionar en el camino, no sabemos cuáles son nuestros aliados, por lo tanto no nos podemos apoyar en ellos, no sabemos cuáles son nuestros talones de Aquiles, entonces siempre nos van a hacer caer, ¿no? Es como que estamos medio como en automático, ¿verdad? Entonces, hacerse una lectura de carta natal sirve mucho porque sirve para eso, sirve para conocer todas esas cosas que conforman el inicio de nuestro juego, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque acá se juegan como conceptos de destino y determinismo, ¿no? Porque piénsenlo conmigo, piénsenlo así. Si la carta natal contase nuestra historia en el sentido de que nuestra historia ya está escrita y no podemos hacer nada para cambiarla, pues ¿de qué me sirve hacerme una lectura de carta natal? Porque me la haga o no me la haga, o sea, las cosas que me van a pasar igual. Entonces es muy importante entender que la historia que está contada en la carta natal es una historia que está contada de forma potencial, ¿no? Porque ahí entra lo que podamos ponerle, ¿no? Arriba, lo que podamos hacer con ella, con esa historia potencial. Y eso va a cambiar el curso de la historia total y absolutamente. Entonces, qué bueno entonces hacerse una lectura de carta natal, ¿verdad? Otra cosa que podemos escuchar por ahí quizás es que una lectura de carta natal es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Ahí yo ya entro como en un cortocircuito, ¿no es cierto? Porque a mí lo que me pasa es que, algo personal, se los cuento así, se los comparto así íntimamente, a mí me pasa que la palabra autoconocimiento es como que, me hace un ruido, ¿no es cierto? No me termina de cerrar. Por lo menos habría que preguntarse como en qué sentido estamos usando esa palabra, ¿no? Me parece muy importante, porque muchas veces me parece que por más de que teoricemos lo que teoricemos de la boca para afuera, en la práctica, cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando de que existe la posibilidad de conocernos por completo. Y eso a mí es algo con lo que no comulgo, digamos, ¿no es cierto? Como si nosotros fuéramos objeto de estudio de nosotros mismos y tuviéramos la posibilidad de en algún momento, mediante alguna u otra herramienta o camino iniciático o lo que sea, llegar a conocernos por completo. Esto para mí es una falacia total, es una mentira total, no es posible conocerse por completo. ¿Por qué? Por una simple razón, y es que no somos, sino que estamos siendo todo el tiempo, ¿no? No somos, estamos siendo. Y esto da un poco de vértigo y un poco de incomodidad, porque sería mucho más fácil, ¿no? Que yo les diga, ustedes son así, o que ustedes puedan decir, yo soy así, ¿no? Sería más fácil porque ya hay algo que se determina, entonces, puedo como respirar tranquilo, me puede gustar lo que soy, me puede no gustar lo que soy, pero es que ya sé lo que soy. Bueno, buenísimo, como una cosa, ¿no? Como de relax, ¿no? Entonces es mucho más fácil, aunque lo que somos no nos guste, pero es mucho más fácil poder como pensar en que podríamos llegar a decir somos así, nos conocimos, ¿no? Nos conocimos por completo y sabemos cómo somos, aunque seamos una cagada, pero sabemos cómo somos, es un montón,
¿no es cierto? Entonces es mucho más incómodo decir no somos, sino que estamos siendo. Porque lo que llegué a conocer de mí, de repente me llegué a conocer y ya cambié, ¿no? Y ya resolví las cosas de otra manera, y ya me pasaron otras experiencias, y ya que me conformaron de otra manera, obviamente, ¿no es cierto? Entonces es como medio incómodo decir que estamos siendo, porque el trabajo de autoconocimiento entonces no termina nunca, y lo que conocemos de nosotros mismos ya dentro de 10 minutos termina siendo obsoleto. Entonces, ¿cuál es el sentido de autoconocerse? No tiene ningún sentido, ¿no? Porque si estamos siendo constantemente, ¿de qué nos sirve conocer algo que paulatinamente o eventualmente vamos a ya dejar de ser para hacer otra cosa, ¿no? Es como que siempre tenemos que estar atrás de nosotros mismos y ahora qué sos, y ahora cómo sos, ¿no? Es mucho más incómodo. Pero la incomodidad, qué buena frase la que voy a decir, oigan, la incomodidad trae libertad, ¿no? Porque si yo dijese, o dijese, yo soy así, es como que ya me encarcelé, ¿verdad? Entonces, si yo digo estoy siendo quiere decir que quizás en algunos momentos y en algunas situaciones yo puedo tener una cierta injerencia, una cierta influencia sobre lo que seré. O sea, puedo construir, hasta cierto punto, puedo construir lo que seré mañana, ¿no? Y ahí aparece ¿qué? La responsabilidad. La responsabilidad de qué hacemos, por ejemplo, con lo que dice nuestra carta natal de nosotros mismos. O sea, ahí aparece la posibilidad de trabajar con nuestra carta natal. Y ahí lo que sucede también es que el astrólogo, o la astróloga, o le astrólogue, o li astrologui, o lu astrólogu, o como sea, ¿no? Tiene que tomar un lugar como de más humildad, ¿verdad? Porque sería algo totalmente soberbio, por ejemplo, de mi parte, que soy astróloga, pensar en que yo le puedo decir a una persona, que capaz que ni conozco personalmente, porque capaz que estamos teniendo una consulta a distancia, porque la persona está no sé, en el Congo belga y yo estoy acá en Argentina, sería bastante soberbio pensar que yo le puedo decir a esa persona cómo esa persona es. Claro que no. Claro que no, ¿no? Yo puedo decirle qué es lo que veo en su carta natal en cuanto a sus disponibilidades, sobre su historia potencial. Y lo que siempre le voy a preguntar en consulta es, bueno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con esto? Primero le voy a preguntar cómo esto lo vivís, ¿no? Y después le voy a preguntar qué es lo mejor que vos pensás que podés hacer con esto. Y ahí la persona se va a empezar a preguntar, entonces, ¿qué es lo que hago con esto? ¿Qué es lo que hice con esto hasta ahora? ¿Estuvo bueno? ¿No estuvo bueno? ¿Me llevó como a resultados como piolas? ¿O de repente me trajo problemas? Bueno, entonces, ¿cómo podría ser? ¿Qué es lo mejor que yo podría hacer con esto? ¿Podría ser lo mejor que antes? Seguramente que sí. Eso es un spoiler. ¿Podría ser lo mejor que antes? Y bueno, ahora que tengo esta herramienta, capaz que sí. ¿No es cierto? ¿Y cómo sería hacerlo mejor? Entonces ahí empieza el trabajo con la carta natal. Por eso yo siempre digo, lo digo medio en chiste y medio en serio, ¿no? De que cuando me piden una consulta astrológica, lo que hace la gente es pagarme para yo darles a ellos trabajo para hacer. O sea, lo que nunca van a obtener de mí como en una consultoría astrológica, por ejemplo, es algo masticado. Primero, me parecería una falta de respeto con ustedes. Y segundo, me parecería algo totalmente falacioso. ¿No es cierto? Porque ahí estaríamos considerando que la carta natal nos está contando una historia que ya está determinada y escrita. Y como les decía al principio, esto no es así, ¿no? Lo que sí puedo contarle a la persona son las potencialidades de esa historia. Esta historia, si la trabajamos así en piloto automático, si nos ponemos en piloto automático y vamos que vamos, es muy probable que tienda a ir hacia este lugar, hacia este y hacia este lugar. Ahora, ¿te gusta ir hacia ese lugar? No. Ah, bueno, entonces, ¿cómo podríamos desactivar el piloto automático para poder probar hacia, no sé, otros lugares? No sé en principio cuáles, pero otros. O sea, cualquier otro va a ser mejor que el que ya conoces, porque el que ya conoces te diste cuenta de que no te copan los resultados a donde te llevó. Entonces, en principio, cualquier otra forma va a ser mejor que la que ya conoces, ¿no? Después empecemos a probar. Pero me parece esto como muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que puedo encontrar en una carta natal? Puedo encontrar justamente eso. Puedo encontrar el conocimiento de las potencialidades de mi propia historia, pero no puedo encontrar una historia ya escrita. Por lo tanto, el rol del profesional, de la persona que tiene la astrología como oficio, ¿no? Debe ser también me parece, ¿no? Como salirse con un poco de esta soberbia de poder decirle al otro cómo el otro es,
¿no? Primero porque el otro no es, está siendo, y el astrólogo también no es, está siendo. Somos todos sujetos en constante construcción, deconstrucción y reconstrucción, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, primero, el astrólogo no puede decirle al otro cómo es por ver su carta natal. Eso es una soberbia bárbara, ¿no? Y en todo caso, lo que puede aperturar un trabajo realmente rico e interesante son estas otras cuestiones, son estas preguntas, ¿no? ¿Cómo viviste esto hasta ahora? Y cómo podríamos hacerlo de forma que te resulte más, ¿no? ¿De qué otra forma podríamos hacerlo que te resulte más? ¿No? Entonces, en nuestra carta, ¿qué podemos encontrar? Las potencialidades de nuestra historia, que si nos ponemos en piloto automático, tienden a ir siempre hacia ciertos lugares, ¿no? Pero ahí viene la posibilidad y la responsabilidad de trabajar con la información de la carta. Y eso ya es parte del consultante, de la consultante o del consultante, ¿no es cierto? Entonces, lo que no puedo encontrar es una historia determinada, es una historia escrita. No puedo encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo que eso sería como una fantasía como muy grande, como de la mayoría de las personas. Yo creo que en consultoría lo he visto bastante, y sabemos que es así, como esta cuestión de entregar el poder al otro, sea el astrólogo, el psicólogo, no sé, el tarólogo, o a quien sea que yo vaya a consultar, digamos, por un trabajo, para que me ayude en un trabajo de autoconocimiento, de autopercepción, de autoindagación, de autoinvestigación, ¿no? Sé que lo más, la fantasía sería que el otro me diga, sí, lo que pasa es que vos sos así, por eso te pasan tal cosa. Bueno, por lo menos entendí por qué mi vida es un fracaso y una desgracia. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Eh, pero no, eso no lo podemos encontrar en ninguna consulta de ningún tipo. El que les quiere vender una consulta así les está mintiendo, les está intentando robar su dinero. No accedan, digamos, porque nadie puede saber lo que es estar parado en nuestros zapatos, y nadie puede decidir por nosotros sobre qué vamos a hacer con esa situación de estar en estos zapatos en los que estamos, ¿no es cierto? El otro sujeto, sea un astrólogo o un mendigo, o quien sea, el otro sujeto es el otro y tiene otra experiencia, y la experiencia no es transferible. Entonces, las soluciones que le han servido al otro, sea el astrólogo, sea un amigo, sea quien sea, ¿no? No tienen por qué servirle a uno, ¿no? El tema es que ahí viene como la carta natal como una herramienta posible de tantas, ¿no? Como una herramienta posible de tantas para hacer este trabajo de autoindagación, de autoinvestigación, para saber qué es realmente estar en estos zapatos en los que solamente yo estoy. Y eso implica las cosas que voy a poder hacer y no hacer con esto que es estar en mis propios zapatos, ¿no es cierto? Porque si no, también estaríamos pensando de que todos partimos del mismo lugar, y claramente que también no partimos todos del mismo lugar, ni con las mismas posibilidades, ni con los mismos saberes. Entonces, no existe el determinismo. ¿Sería más fácil que el otro venga y me diga quién soy? Sí, sería más fácil, pero también me quitaría a mí toda la libertad de poder trabajar con lo que soy, ¿no? Entonces, no voy a poder encontrar determinismos y una historia escrita que me condiciona, pero sí voy a poder encontrar tendencias que voy a poder trabajar. Y de la mano de la astróloga, o el astrólogo, o la astrólogue, o la astrólogui, o lu astrólogo, ¿no es cierto? Voy a poder como conocer mejor esa información para poder trabajar mejor con ella, ¿no? Y bueno, esta información, ¿cómo se conforma? Como les decía, a través de los domicilios planetarios, digamos, de ese exacto momento. ¿Dónde estaban los planetas en ese exacto momento? Cuando veíamos el cielo desde ese exacto lugar, ¿no? Los planetas estaban en un signo, estaban en una casa, y estaban aspectados o no a otros planetas. Y todo eso conforma un relato, que es un relato no determinista, sino, como digo, potencial. Entonces, eso es lo que pueden encontrar en una carta natal, y eso es lo que también yo les aconsejo que no vayan a buscar en una carta natal, o en un astrólogo, o en una lectura de tarot, o en una consulta psicológica, o en una consulta de lo que sea que se les ocurra tomar. O sea, ya cuando hay una persona del otro lado que les dice, claro, porque a vos te pasa esto y sos así, desconfíen. Es un consejín que les doy yo aquí desde Rito Espiral, ¿no? Es un consejo de un lugar subjetivo, nada más. Pero yo desconfiaría. Entonces,
Bueno, esto es más o menos lo que es una carta natal y por qué tomar una consulta de carta natal. De más está decir que la persona que les está hablando aquí es astróloga y que si en algún momento nunca se hicieron su lectura de carta y quieren hacer su lectura de carta natal, pues me contactan por el inbox de Facebook, por el MD de Instagram, a info@ritoespiral.com. Ese mail está medio caído. No, contáctenme por las redes. Porque estoy haciendo un cambio de hosting en el sitio web de Rito. Entonces por ahora mail no. Pero bueno, estas cosillas, ¿verdad? Entonces me contactan y con gusto les asistiré en ese trabajo. Y bueno, y nada más. Entonces lo dejamos acá, este video de pensar la astrología, no me acuerdo si es el 3, el 4, creo que es el 4, sobre la carta natal. Y nos encontraremos en el próximo video de Rito Espiral, que quién sabe, puede ser otro de pensar la astrología, puede ser también un video de luna nueva, puede ser también un repost del programa que hago en radio llamado Astrologiar, pero en algún próximo video nos encontraremos. ¡Chao!